Todo esto está realmente complicado, lo que acaba de mencionar Ulises, pero aquí hay médicos en formación que se están preparando y yo pienso que no podemos perderle el amor, el interés a lo que hacemos, a el acto operatorio, a darle beneficio a nuestros pacientes y no podemos dejarnos tumbar la moral. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir haciendo esta carrera con mucho entusiasmo. Hay, en la escritura dice, conoce la verdad y la verdad os hará libre. Trabaja siempre por la derecha, nunca por la izquierda, siempre hacer la forma correcta y seguir tirando para adelante. Estas son cosas de momento que tal vez están en circulación y luego ya pasarán. Vamos a hacer una breve reflexión sobre las complicaciones de las cirugías cervicales, tanto posteriores como anteriores. Más adelante hay otras conferencias que van a hablar más al respecto. Hay un pasador por aquí. Y la cirugía de columna, realmente, ¿por dónde se pasa? La cirugía de columna pues ha avanzado últimamente, pero sin embargo hay que tomar en cuenta de que el 60% de los pacientes es que están realmente asintomáticos después de una cirugía de columna. No pasa. Si quiere la puede pasar, no pasa. Ah, ok. Así sí. Y un 15% de ellos requerirán una segunda intervención quirúrgica tarde o temprano y que la mejor forma de prevenir las reintervenciones de columna que son tan frecuentes es tratar de evitar la complicación en la primera cirugía. ¿A dónde apunto? ¿Hacia? Sí, yo estoy dando. Ah, ok. Y siempre cuando hay complicaciones nos preguntamos qué pasó, por qué pasó. Y las podemos clasificar, estas complicaciones, en dos grupos: complicaciones tempranas que ocurren en el primer mes o en la primera semana del procedimiento quirúrgico y complicaciones tardías que ocurren ya más o menos después de 30 días del procedimiento quirúrgico. En relación a las complicaciones tempranas, una primera que vamos a ver tiene que ver con la posición del paciente. No en todos los hospitales tenemos un cabezal de Mayfield. Podemos muchas veces en los hospitales nuestros que trabajamos poner el paciente en una dona, vigilar bien la posición de los ojos. Muchas veces los anestesiólogos les ponen una gasa taponando las cuencas oculares con ZO, que cuando este paciente se coloca en posición de cúbito prono puede comprimir los globos oculares. Aún sin existir compresión de los globos oculares, este paciente en posición de cúbito prono puede ocurrir desprendimiento de retina y esto es una complicación, que un paciente luego de un procedimiento quirúrgico resulte con un déficit campimétrico muy incómodo, y lo hemos visto y lo hemos tenido en nuestras experiencias también. Vigilar siempre los puntos de apoyo de este paciente, la sonda vesical, fijarla al muslo del paciente con ZO grueso. Siempre cuando se pasa el paciente de una camilla a otra, se puede desprender esta sonda y un trauma uretral te complica una cirugía cervical. Nosotros siempre tratamos, cuando vamos a hacer una cirugía cervical, hacerle una prueba de Lhermitte prequirúrgica, tanto en flexión como en extensión, para que cuando el paciente esté en posición, pues no aparezca un déficit neurológico transquirúrgico por la posición quirúrgica. Por lo tanto, estas cosas que son pequeñas a veces son importantes. En cuanto a las infecciones, que son de las complicaciones más comunes, se define como infección quirúrgica aquella que ocurre en los primeros 30 días del procedimiento quirúrgico. Siempre hay que sospechar que hay una infección quirúrgica cuando están los signos clásicos descritos por Hipócrates 2300 años antes de Cristo, tumefacción, dolor, pérdida de función del área y supuración de herida. Puede ser una infección superficial, pero también puede ser infección profunda, y hay factores predisponentes tanto del paciente como tanto de la cirugía que se realiza que pueden predisponer a infección de la herida. Como factor
predisponentes de nuestros pacientes, los factores nutricionales, pacientes diabéticos. No puede entrar un paciente a cirugía con una hemoglobina glucosilada por encima de 6.5, eso hay que tomarlo en cuenta. La glicemia no es el parámetro más importante. La hemoglobina glucosilada te da un resumen del comportamiento de la glicemia en los últimos 3 o 4 meses. Pacientes con historia de tabaquismo pues se infectan con mucha facilidad. Factores relacionados con la cirugía, por ejemplo, la cirugía grande, cirugía que duran muchas horas, tienen mucha probabilidad de infectarse. En cuanto al diagnóstico de la infección transoperatoria o postoperatoria, vigilar bien el aspecto de la herida, una herida con bordes necróticos, una herida roja, caliente, pues una herida posiblemente que se va a infectar, hacer pruebas tempranas de infección de herida como PCR, hacer procalcitonina, pruebas de imágenes como resonancia magnética donde podemos ver los cambios MODIS tipo 1, hipo en T1, hipo en T2, pues obviamente te indica que hay un edema óseo y posiblemente infección en este caso. Y la supuración de la herida, pues también podemos verla a través, o la formación del material purulento, podemos verlo a través de la resonancia magnética. ¿Qué hacer con el paciente que se sospecha una infección? Nadie puede tratar una infección si no se tiene un cultivo rápido. Y de ahí viene también el tratamiento con antibióticos, lavados quirúrgicos repetitivos cuantas veces sea necesario y retiro de los injertos óseos, ya estábamos todos de acuerdo con eso, más no así de los materiales de implante. Los tornillos se pueden quedar, pero sí retirar todos los chips óseos colocados y lavado muy repetitivo. En cuanto a daño neurológico, pues pueden ocurrir a nivel medular, a nivel radicular, nervio laríngeo recurrente, nervio simpático. En cuanto a el daño a nivel medular, pues obviamente la manipulación quirúrgica pues puede producir una contusión medular. Siempre nosotros consideramos que la laminectomía cervical se debe de hacer lateral a la línea media, no ir por la línea media porque la médula está más comprimida en el centro. Si nos vamos bien lateral, nos alejamos de la médula y abrir la lámina como si fuese una laminoplastia, abrirla en bloque para no contusionar la médula. Cuando colocamos materiales de osteosíntesis, siempre procuramos de colocar primero todo el material de instrumentación, apretar todo, los tornillos, antes de hacer la laminectomía, y una vez que está colocado todo este material, pues entonces hacer el gesto de la laminectomía para evitar una contusión medular. Tomar en cuenta que la deformidad cifótica es causante de déficits neurológicos más hacia adelante. Ya casi no hacemos laminoplastia, pero a veces con estos gestos de laminoplastia pues puede causar una contusión medular. Cuando abrimos la bisagra de la laminoplastia y levantamos con una cureta, pues podríamos provocar un daño en la médula, igual cuando colocamos los tornillos de la laminoplastia. En cuanto a los abordajes anteriores, pues no quiero abundar mucho porque el doctor Martínez tiene una conferencia sobre los abordajes anteriores, pero muchas veces cuando aparece un paciente con déficit neurológico por un abordaje anterior, siempre como que nosotros queremos negarnos a nosotros mismos que no fuimos tan condescendientes con la médula espinal. Revísese si el brazo le brincó mucho durante la cirugía, si introdujo el Carrington número 2 o hasta un número 3, que a veces es muy grande para este espacio, y el brazo brincó. Piénsese siempre que pudo haber provocado un daño, una contusión medular. Revisar la posición de los implantes, luego que aparece un déficit neurológico, evaluar la presencia de un hematoma epidural postquirúrgico es importante a través de resonancia magnética. En los abordajes posteriores, las lesiones radiculares, la parálisis de la raíz motora de C5, tomarla en cuenta. Es muy incómodo cuando el paciente está operado de una laminectomía cervical y por reexpansión de la médula espinal pues puede aparecer esta parálisis del músculo deltoide y complicando el asunto porque el paciente no llegó con esa debilidad en la abducción del brazo y quejarse y expresarlo como algo que no está de acuerdo con esta complicación.
pero advertir al paciente que esto puede ser transitorio, que con el tiempo, con algo de terapia, pues puede mejorar. Gestos que se pueden hacer para evitar la parálisis motora de la raíz de C5. Se ha descrito que hacer una descompresión bilateral y techar la raíz de C5, pues podrían ayudar a que ésta no se extienda muy hacia atrás y pueda aparecer este paciente con esta parálisis de la raíz de C5. Síndrome de Horner postquirúrgico, muchas veces los separadores que colocamos nos quedan bien anclados en el músculo recto anterior, entre el músculo largo del cuello. Hay que anclarlo bien para que no se resbalen. Muchas veces se resbalan y caen en el componente muscular lateral, y ahí está la cadena simpática y el ganglio estrellado, y el paciente puede entonces aparecerse cuando le pase visita con una ptosis y con un endoftalmo y la pupila un poquito más pequeña. Esto no es una complicación mortal, no pasa nada, pero es una molestia para el paciente, y entonces requerir la ayuda de un oculoplástico para que nos ayude a levantar el párpado. Pero es un contratiempo para este tipo de cirugía. En cuanto al nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior o laríngeo recurrente, que es el mismo, pues diríamos que la disfonía transitoria ocurre en todos los pacientes que se operan por vía anterior, pero que no dura más de 24 o 48 horas y puede ocurrir con mucha facilidad. Es muy común. Pero se puede presentar de forma persistente en 1% de los casos, y es la causa más común de demanda legal por cirugía de columna cervical por vía anterior. Hay fatiga de la voz con apnea del sueño, y en una laringoscopía podemos ver la parálisis unilateral de una cuerda vocal. ¿Cómo evitarla? El nervio laríngeo superior, marcado en rojo, pues tiene igual recorrido en ambos lados, el lado derecho como el lado izquierdo, pues evitar la separación prolongada a este nivel alto, desinflar el balón del tubo con cierta frecuencia. Se pasó demasiado rápido. Y el laringeo recurrente, tengo tiempo. El laringeo recurrente, ver esa disposición anatómica, esto es muy importante porque tenemos residentes aquí, ver la disposición anatómica del nervio laringeo recurrente del lado derecho, donde hace su asa y se hace recurrente a nivel de la arteria subclavia, más sin embargo del lado izquierdo se hace recurrente a nivel del callado aórtico y lleva un trayecto más profundo en el surco esofágico traqueal, por lo tanto lo hace menos susceptible a que ocurra un daño en un abordaje anterior. Nos llevamos bien, como dice Ulises, entre ortopedas y neuro, nuestros amigos que están aquí, ortopedas y hermanos, pero no sé por qué nosotros los neurocirujanos siempre nos vamos en esta cirugía del lado derecho y ellos se van siempre del lado izquierdo. Para ser honesto, si se van siempre del lado izquierdo, nunca van a tener esta complicación. Si se van del lado derecho, en el espacio C7T1, casi siempre va a haber una lesión del laringeo recurrente. Y no quieran ustedes saber lo que es un paciente detrás del doctor que no puede hablar después de un procedimiento de esta naturaleza. Aconsejo siempre seguir haciéndolo del lado derecho porque uno se siente más cómodo del lado derecho. Admiramos la habilidad de la parte orto que lo hace del lado izquierdo, pero cuando va a trabajar el espacio T7, T1, C7T1, hacerlo siempre del lado izquierdo. Daño vascular, la arteria carótida muy difícil se lesione, pero puede haber una manipulación de la arteria carótida y producir una liberación de una placa de ateroma que se convierte en émbolo, y este paciente despertar con un déficit neurológico de focalización por un ictus. La arteria vertebral se puede lesionar por vía anterior cuando somos muy agresivos, liberando los osteofitos. Podemos dar un pellizco a la arteria vertebral. Esto usualmente casi siempre cede con músculo y gelfón, pero en ocasiones muy extrañas, pues necesitamos la ayuda de un cirujano endovascular. En los abordajes posteriores, el riesgo de lesión de la arteria vertebral es latente. Y tradicionalmente, y estaba hablando con el doctor Corona, ya particularmente no coloco no más tornillo pedicular de C2. Lo hemos hecho en varias ocasiones, no ha pasado nada,
pero yo no voy a poner en riesgo mi arteria coronaria para cuidar de la arteria vertebral al paciente. He hablado con amigos que han hecho mucho este tipo de cirugía y me dicen que sí, que sería lesionado, y que un paciente despierte con un infarto de tallo cerebral por una lesión de la arteria vertebral, por una cirugía cervical, no es nada agradable. Hemos colocado tornillos de masa lateral de C2, esas cirugías están ahí como ejemplo, produce prácticamente la misma estabilidad. El tornillo de masa lateral de C2 es el mismo tornillo transarticular. C2, C1, lo único que no llega a la articulación de C1 es mucho más fácil. Se termina la cirugía, usted va más tranquilo a su casa, no tiene esa inquietud de saber que le lesionó la arteria vertebral y usted está más tranquilo. En las últimas 4 o 5 cirugías que hemos hecho con necesidad de colocar tornillos en C2, los hemos colocado en la masa lateral y estamos muy felices y muy contentos. En cuanto a los daños viscerales, la disfagia es una condición inherente al procedimiento quirúrgico, lo presentan casi todos los pacientes de forma transitoria, el 15% de ellos, pero el que se presente de forma crónica, pues tiene tendencia casi siempre a recuperarse. Hay que evitar los sistemas placa-tornillo en niveles altos y utilizar cajas ancladas, y los sistemas placa-tornillo utilizarlo para niveles más bajos. La lesión traqueal es muy raro que se presente, y la posibilidad de los hematomas por vía posterior se presentan hematomas postquirúrgicos. Un paciente con un abordaje posterior, con un déficit neurológico, que aparezca inmediatamente de procedimiento quirúrgico, obviamente, no lo piense mucho, ha hecho un hematoma por vía posterior, DREN para todo el mundo, DREN por vía posterior, DREN por vía anterior, DREN para todo el mundo, o una heridita pequeña que aparezca por ahí, DREN también, y DREN para todo, y un DREN, no un tubito, un DREN 18, un hemovac que drene de forma sustancial. Sí ocurre en estos pacientes. En nuestro hospital, que se opera cirugía de columna prácticamente 4 días a la semana, hemos visto hematomas para todo el mundo. Y hemos visto estos casos y verdaderamente son emergencias quirúrgicas. Por vía anterior, un hematoma de cuello, por vía anterior, el doctor Martínez de seguro que va a hablar de eso, es algo catastrófico, no da tiempo para nada. Un paciente que hace un hematoma por vía anterior, por un abordaje, es una urgencia quirúrgica. Entubarlo es muy difícil porque la tráquea está desviada, prácticamente no puede entubarlo. El médico que esté ahí, sea de ese caso o no sea de ese caso, tiene que abrir el cuello, drenar el hematoma y tratar de entubarlo, y realmente algunos casos terminan muy mal, incluso en la muerte. Conducta, revertir el efecto de los anticoagulantes y los antiagregantes. El clopidogrel no tiene como revertirlo más que esperar los 5 o 7 días. La warfarina, pues obviamente plasma fresco, ligar los vasos que se encuentren. Muchas veces encontramos la arteria tiroidea superior o inferior y creemos que una coagulación es suficiente. No se conforme con coagularla, hay que ligarla. Y una vez que la amarren y la liguen, denle un punto al tejido blando para que se sujete el nudo. Porque si lo ligan nada más y el paciente tose o estornuda, el nudo se puede resbalar. Líguenla y sujétenla con algún tipo de tejido. Mantener la cabeza elevada después del paciente. Otras complicaciones que se pueden presentar que no tienen una evidencia clínica que realmente produzcan una repercusión es la subsidencia de los implantes. Hay muchos casos que lo vemos con subsidencia, los pacientes están asintomáticos, prácticamente ni se lo decimos. Fatiga de los materiales de implante que sí ameritan algún tipo de revisión. Enfermedad de cemento adyacente, hay una conferencia que Giovanni tiene más hacia adelante por ahí de enfermedad de cemento adyacente. He sabido que los cementos superiores e inferiores del lugar donde se ha realizado una fusión, pues están más hipermóviles y se dañan fácilmente. Por lo tanto, en los abordajes anteriores es bueno no colocar la placa tan harta en el cemento que está arriba porque se daña, no dejar segmento sin fijar en el medio de 2 cementos, uno superior y otro inferior, y en el medio uno sin fijar. Aunque esté sano, hay que colocarle algo ahí en ese cemento porque se va a dañar.
Y la pseudoartrosis debe de sospecharse en todo paciente que persista con dolor crónico. Factores de riesgo como el tabaquismo y la osteoporosis están presentes. Estudios radiológicos con movimiento de más de 3 milímetros en flexión, pues son diagnósticos de pseudoartrosis. La presencia de múltiples trabéculas óseas en tomografía es presencia de pseudoartrosis. Cervicalia crónica se presenta muchas veces en los abordajes anteriores, sobre todo cuando colocamos caja muy alta. Al colocar caja muy alta, pues las facetas se estiran, los ligamentos casulares se distienden y produce dolor en la parte posterior del cuello. Usualmente tendemos la tendencia, yo pienso que es mejor liberar bien los osteofitos, dedicar un tiempo en trabajar bien lateral para liberar los procesos uncinados y colocar la caja justo que corresponde a ese paciente y no hacer una liberación limitada y colocar caja muy alta que puede provocar entonces estiramiento de los ligamentos facetarios y dolor en el cuello. También como causa, estas son cosas que prácticamente no las tomamos en cuenta, pacientes que tienen una incidencia cérvico-torácica, y esto lo podemos hacer con una radiografía simple, con la misma tomografía prequirúrgica, cuando vemos el platillo superior de T1 con el manubrio del esternón y calculamos aquí, ya termino con esto, Ulises, y vemos entonces aquí el ángulo cérvico-torácico. Si el paciente tiene un ángulo cérvico-torácico pequeño, significa que tiene poca cifosis dorsal, por lo tanto necesita poca lordosis cervical. Si a este paciente lo operamos y lo instrumentamos por vía posterior y le forzamos la lordosis, este paciente para poder mirar hacia adelante va a hacerlo y se va a quejar de dolor en el cuello. Por el contrario, un paciente que tenga un ángulo cérvico-torácico con un T1 slope bien amplio, bien grande, significa que tiene mucha cifosis dorsal y va a necesitar mucha lordosis cervical. Si usted le pone poca lordosis cervical, el paciente va a andar así y para mirar hacia frente va a hacer esto y entonces le va a doler el cuello, le van a doler los hombros y muchas veces nos preguntamos por qué este paciente está tan mal, y es que esta vez no tomamos en cuenta estos parámetros. Bien, también puede haber descompresión incompleta. Y por último, siempre, y con esto concluyo, siempre cuando operamos a nuestros pacientes, preguntarse, y ahí es que viene también, nosotros tenemos que ser sinceros cuando estamos frente a un paciente. ¿Este paciente le conviene que se le haga esta cirugía? Y tener esa capacidad de adivinar el futuro. ¿Le va a ir bien a este paciente con esta cirugía que yo lo tengo aquí sentado? ¿Le va a ir bien a este paciente con esta cirugía que le tengo planificada? ¿Esta cirugía que es grande o que es pequeña? ¿Cómo estará? ¿Me lo va a agradecer después que le haga este procedimiento quirúrgico que yo pienso hacerle? ¿Soy yo el cirujano adecuado para realizar este procedimiento? ¿Tengo que buscar ayuda? ¿Por qué no me hago ayudar de un compañero, de un colega que tal vez ha hecho esta cirugía más veces que yo y aprendo? No pasa nada con buscar ayuda. ¿Son los implantes adecuados? Este centro de salud reúne las condiciones para realizar este procedimiento quirúrgico. Son cuestionantes que es importante hacérsela antes de realizar un procedimiento quirúrgico. Con esto termino. Esto es un río bien bonito que está en Salcedo, se llama Río Partío, bien precioso, bien bonito. No partido, Partío. Y búsquenlo por internet y hay unos guías ahí fabulosos y se come y se hace de todo ahí. Un fin de semana con su familia lo pueden pasar perfectamente por ahí. Muchas gracias.